Hola a todas y a todos, les damos la bienvenida a nuestro podcast Crea, Conecta y Capitaliza, un podcast de emprendedoras para emprendedores. Bueno, nos vamos a presentar para que nos conozcan un poquito más de nuestra audiencia, quiero que nos cuenten quiénes somos, cuáles son nuestros nombres, a qué nos dedicamos. No sé, Soraya, si tú quieres partir. Súper, no hay problema. Hola, Pao, hola, Carla. Les cuento, mi nombre es Soraya Montesinos. Soy ingeniero comercial de profesión. Llevo ya 15 años desde que egresé y he trabajado puntualmente en emprendimiento e innovación. La verdad es que yo desde muy chica, como le digo siempre a Pau, soy una emprendedora serial, ya que desde muy pequeña siempre he emprendido. Y ya con el tiempo, obviamente, ya más adulta, cuando entré a estudiar ingeniería comercial, incluso mi tesis fue de emprendimiento. Y ahí ya le empezó a tomar el gusto a este tema. En esa época no era tan masiva la formación en emprendimiento, mucho menos en innovación, pero tuve la suerte de una vez saliendo de la universidad, yo entré a la incubadora de negocios de la Universidad del Biobío. Y esa fue mi gran escuela, la verdad. Y donde finalmente yo me enamoré del ecosistema, donde yo me enamoré del emprendimiento y la innovación. Por algo ya llevo 15 años trabajando en él. Y me encanta. Entonces yo creo que de ahí viene mi escuela. Eso es lo que ha permitido que durante todo este tiempo yo esté trabajando en esta área. Y lo que finalmente nos une. Claro. Sigo yo por acá, mi nombre es Carla Parra Loyola, yo hoy día vivo dentro de los emprendimientos, pero esta llegada al emprendimiento fue totalmente diferente, por ejemplo, a Soraya. Yo desde pequeña fue como mi primer objetivo, es ojalá encontrar a nivel familiar, encontrar un trabajo fijo donde yo tuviera una remuneración a fin de mes. Ese era como nuestro gran cumplimiento a nivel familiar y recibir, cierto, un sueldo a fin de mes, dado que mi papá trabajaba día a día. O sea, nosotros nuestra vivencia desde la niñez es trabajar un día, ganar ese día. Entonces, el mundo del emprendimiento para mí era totalmente alejado. Trabajé varios años en grandes empresas, auditando grandes empresas, y después renació mi lado de la docencia y ahí me dediqué y estoy dedicada varios años a formar, ¿cómo se llama?, en la línea de pregrado y posgrado. Ahí partí en universidades acá en Concepción y ahí, siempre nombro a INACAP, me invitaron a participar a una unidad que se llama Vinculación con el Medio, que cuando recién partió, hace como 10 años atrás, y ahí encontré a los emprendedores. O no sé, o los emprendedores me encontraron a mí, ¿Quién fue algo así. primero? ¿Quién se Sí. encontró a quién? Y ellos hacen que yo cree mi empresa. Y la gente me dice, ¿cómo ellos? Sí, porque yo nunca creí en la independencia y ellos me dicen, yo quiero que usted sea mi contadora. No, yo solo hago clase y no hago eso. Pero yo otra vez, en otro evento de emprendedores, de nuevo, usted quiero que sea mi contadora. Y de ahí nace Pedía Contable, que ella lleva 9 años a nivel de independiente, 7 como equipo de trabajo. Y en el mundo del emprendimiento fue tan así que me convertí yo en una emprendedora, creé un nuevo servicio, una nueva marca que es la que se está explotando ya hace como 1 año y medio, se está trabajando, que es Cloud Conta. Así que del no emprendimiento yo llegué al mundo de A los emprender con emprendedores. todo. Sí, A emprender con todo. Además, a tener más de un emprendimiento, además. así es. Bueno, y por último me presento, sí, yo soy Paola Peso, soy de formación ingeniero civil químico, pero yo efectivamente toda mi vida he trabajado en el mundo de la investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, primero ejecutando proyectos, siendo ingeniero de proyectos dentro de la Universidad de Concepción, y después tuve ese salto a Santiago que nos pasa a los profesionales, que uno busca las oportunidades y de repente las encuentra centralizadas. Trabajé para una gran consultora internacional de servicios especializados en el ámbito de investigación, desarrollo e innovación, beneficios tributarios, financiamiento público, gestión de innovación, donde tuve la oportunidad finalmente de trabajar en diseños de estrategia e innovación para Hispanoamérica, asesorando a grandes grupos corporativos, a startups, a emprendedores, a instituciones del gobierno, asociaciones gremiales. Fue como un mundo totalmente, una gran escuela, diría yo, más que un mundo. Y eso me permitió tener la visión de que quería traer esto a mi territorio. Yo soy de Los Ángeles y volví justamente con la intención de generar estos espacios, estas colaboraciones. Tenemos una consultora que es SIAPE junto con Soraya y justamente nos unimos las tres para poder generar este espacio, para conversar, para entregar nuestras ideas, para poder
aportar, yo creo, desde nuestra propia visión, ¿no? Exacto. Así es. De hecho, estaba pensando, ¿qué es lo que nos unió finalmente? Claro. Entonces, ¿por qué hoy estamos acá? ¿Qué creen ustedes que nos permitió estar acá y unirnos? Yo creo que nuestra primera instancia, nuestro grado de locura, ¿cierto? Que Sí. creemos en los emprendimientos, en los emprendedores, pero también esta sinergia de decir, queremos hacer algo más. Queremos, no me quiero quedar pasiva con algo que ya tengo, por ejemplo, en mi caso, que yo ya tengo mi empresa, ya tengo mi equipo y yo podría seguir formando, ¿cierto? O manteniéndome ahí congelada. Pero yo tengo una gran misión que es que todos los emprendedores, sean mis clientes o no, sean de, ¿cómo se llama?, de Concepción o de Chile, aprendan las materias tan significativas como formalizar un negocio, finanzas, contabilidad, impuestos, y que esto no sea un mundo desconocido, sino muy conocido para poder tomar buenas decisiones. Y así también nos conocimos con Soraya y Pau en este mundo de los mismos emprendimientos, ¿no es cierto? Ser de forma colaborativa. Y yo creo que nuestra locura y sinergia nos ha llevado para acá. Pau, ¿qué crees tú que nos unió acá? Ganas de hacer cosas. Yo creo que al ser emprendedoras, que todas lo somos, yo soy muy novel emprendedora, a diferencia de ustedes que llevan muchos años más, yo llevo menos de un año siendo emprendedora, pero creo que nos une las ganas de hacer que las cosas pasen y no esperar las oportunidades. Y en ese ganas de que ocurran las cosas, efectivamente estamos buscando generar espacios, como dice Carla, de colaboración donde se pueda visibilizar la importancia de nuestras especialidades también, de la innovación, del emprendimiento, pero que vaya de la mano del capitalizar efectivamente, del generar valor, que de hecho, de ahí nace el nombre de este Crea. espacio que creamos, conectamos, porque vamos a trabajar, les adelanto, con muchos invitados, representantes de distintas organizaciones. Y efectivamente capitalizar, que acá tenemos a la seca, a la experta, Carla, que efectivamente ayuda a los emprendimientos, porque pucha que le cuesta a los emprendedores ser ordenados con sus dineros, ¿ah? Aquí podríamos dar un tips inmediatamente, que es como el discurso que estoy dando ya Sí. todo este primer semestre, que generalmente cuando uno genera un emprendimiento, los primeros meses son de invertir, de sacrificar, de ponerle harto punchi punchi. Pero no se nos puede olvidar por qué creamos nuestra empresa, por qué Sí. creamos nuestro negocio. Y uno de esos elementos literalmente es ganar. Sí. A veces somos muy temerosos de decir, oye, quiero ganar algo. Y lo hablamos así. Entonces, no, o sea, desde el día uno de su negocio, y a mí me pasó que era como trabajar, y digo, chuta, ¿estoy ganando? No. Sí. O sea, o qué acciones debo hacer para ganar. Entonces, en ese concepto de capitalizar, es súper importante que lo tengan como meta dentro de su negocio, aunque sea del día uno, tengan como meta capitalizar, o sea, ganar para ustedes. Aparte de lo que ustedes se pagan como trabajo. O sea, Sí. yo me puedo pagar mi hora de trabajo, invierto el tiempo en mi negocio, pero también capitalicemos, o sea, ganemos un poquito más. Ujú. Sí. Exacto. Yo quisiera agregar un poco al tema porque yo creo que nos unimos acá. Las tres tenemos un rol bastante distinto, quizás. Somos bien distintas entre nosotros en lo que nos... pero yo creo que eso fue lo que nos unió, porque nos complementamos bastante bien. Y creo que esa es la visión que queremos compartir con todos ustedes, porque finalmente cuando hablamos de emprender sabemos que es un camino que es bastante arduo. Y esto no va desde solamente emprender para formalizarme y ser una empresa. El emprendimiento en sí, ya seas empresa o no, desde la micro, la pequeña y la mediana, la grande, ese escalar también tiene una complejidad. Entonces nosotros lo que queremos acá es poder ser un aporte, un granito de arena para todos ustedes y que si tienen dudas, después vamos a dar nuestras redes sociales, nos puedan informar y contar sus experiencias para poder nosotros también poder contribuir en eso. Creemos que es importante que nosotras, desde nuestra experiencia, que sabemos que hay gente con mucha más experiencia, pero nosotros en este caso lo que queremos contribuir es desde la proactividad, desde poder actuar, no quedar solo en el decir, sino que actuar. Llegamos a la acción y este es nuestro primer podcast y esperamos que les guste nuestra serie completa y de ahí les vamos a dar más novedades. Sí, de hecho, siempre hay algo que aprender.
Efectivamente, yo creo que las personas, que los innovadores, los emprendedores, si hay una cosa que sí tenemos todos en común, es que estamos dispuestos a aprender, porque efectivamente es un camino constante de aprendizaje y sobre todo de compartir experiencias. Y este espacio es para compartir experiencias, así que me gustaría que me contaran qué las motivó a ustedes a emprender, porque yo soy, como dije antes, una novel emprendedora, entonces yo sé que ustedes tienen mucho más tiempo. ¿Qué los motivó finalmente a tener su propia empresa, su propio emprendimiento? Aparte, Dale, no. yo, o sea, como les decía hace minutos atrás, yo no tenía a los 20 años un objetivo de "Ah, voy a hacer mi empresa". Pero ya después, pasados los 30, los 35, me di cuenta que la posibilidad de tener un emprendimiento, y hoy día yo digo empresa, iba a permitir desarrollar muchos talentos en mí que estaban ocultos. Si hubieran conocido a la Carla Parra 17, 20 años, lo más probable es que no encontrara una Carla Parra enojada con el mundo, que solamente está tratando de dedicarse a estudiar, trabajar, porque había que, no sé, pues, apoyar a la familia. Y muchos de mis talentos todavía no estaban desarrollados o estaban ocultos, como cuáles, enseñar. Yo, gracias a Dios, yo soy creyente, doy estas gracias de tener este don, como dicen por ahí, de poder comunicar cosas a veces que son súper complejas, difíciles, que la gente mira a un especialista y le dice, no te entendí nada. Yo lo... Cristiano, por favor. En español, no en chino, ¿cómo se llama? El emprendimiento logra explotar este don. Entonces, en la línea de emprendimiento, el decir, sí, voy a seguir con esto porque logré encontrar algo nuevo en mí y veo que es bueno y lo voy a seguir explotando, como dicen por ahí. Maravilloso. Sí. ¿Y a ti, Soraya, qué te motivó? Tú dijiste que eras una emprendedora serial. Sí, la verdad es que no puedo contar toda la vida, la verdad, porque es muy extenso. Aparte que he estado en muchos lugares. Me preguntan siempre dónde soy. Yo digo como de Chile, porque he vivido en varias partes, la verdad. Pero más allá de eso, igual tuve una cuna donde yo vi una mamá que siempre emprendió, ¿ya? Y eso yo creo que me ayudó a normalizarlo. De esa forma, yo te digo que yo era de las, no sé, yo creo que todos tuvieron un compañero o una compañera que vendía en el curso, ¿cierto? Sí. Ya, ese era yo. Partamos de esa premisa, ya, ese era yo. Y de ahí, con el tiempo escaló, claro, al principio uno vende dulce, que la esquelita, que hay cosas como muy, muy pequeñas, pero ¿Verdad? claro. Esquelas. El carnet acaba de Dije caer. encima, acabo de dejar el carnet ahí en el Para suelo. los generación Z que no están viendo, eran unas tarjetitas, Unas ¿cierto? hojitas, sí. Unas hojitas con colores y muy Y lindas. perfumes. Y Pregúntale a su mamá. Ellas van a saber qué son las esquelas. Hoy día las agendas con colores y lápices para ustedes, para nosotros, eran las esquelas. Ya, pero me entendieron todo. El tema está en que, claro, tú vas creciendo, como uno tiene esa visión de negocio, como son otras las necesidades, y así vas avanzando. Yo en la universidad igual ya, por ejemplo, no sé, pues, ya vendía joyas, ¿cachai? Entonces, así fui escalando en el tema del emprendimiento y siempre supe que quería emprender mi negocio. Siempre quise trabajar desde esa vereda, pero nunca negué que tenía que tener la experiencia laboral primero. Entonces, por eso yo siempre cuento que de estos 15 años que yo les contaba de experiencia, los 3 primeros para mí fueron relevantes. Eso fueron lo creo que marcó mi vida, como les decía, que fue cuando trabajé en la incubadora de negocio, porque vi la realidad del emprendimiento desde la innovación, que ese es un elemento súper importante que ahí vamos a tocar, pero desde la innovación y el salto que te tienes que pegar desde la informalidad, porque claro, yo vendía cositas, pero desde la informalidad. Entonces yo no me preocupaba de IVA, de impuestos, de renta. Ok, y tenemos aquí nuestro apoyo. Entonces es distinto desde la formalidad de emprender. Entonces yo, como les contaba, y como Pablo lo resaltaba, soy una emprendedora serial, pero eso ha implicado que he tenido fracaso serial. Entonces, pero yo no lo veo desde el fracaso, ¿cachai? Como desde el dolor. Yo lo veo desde el aprendizaje, desde la no experiencia, de no haber conversado con alguien que supiera, de no haber pedido la opinión a quien correspondía. Entonces, ese tipo de cosas, hoy para mí fueron un proceso de aprendizaje increíble que hoy, si estoy en este lado de la vereda donde yo no les presenté mi empresa, ahora se las voy a presentar, es CIAPE, es una consultora, es un centro, el nombre es Centro de Emprendimiento, Centro de Innovación, Emprendimiento de la Pequeña Empresa. Le cambié el nombre.
El nombre Démoslo en Siape porque es largo, ¿ya? ¿Ok? Sí. Siape. Entonces, Siape nace el 2021. Ya llevamos 4 años, vamos para los 5. Donde, claro, ha sido mucho más, ha sido desafiante, pero finalmente el aprendizaje de todos los otros emprendimientos en los cuales fallé son lo que ha permitido que esto se mantenga a flote. Y sumado a que acá ya le puse más corazón. Y hoy cuento con la Pau, que para mí es súper importante que ella esté conmigo. Le ha dado otro toque a la consultora. Hemos visto otras cosas y trabajar con alguien. También me ha empezado a apoyar en el sentido de lo relevante que es armar equipo. Sí. Emprender sola no es fácil. Tampoco yo hoy con la experiencia yo puedo decirlo, no lo recomiendo, porque es mucho más duro. Entonces, volviendo a mi experiencia, por ejemplo, yo partí, no sé, no muchos saben, pero yo hacía biocombustible. Sí. Pero yo te estoy hablando de biocombustible hace más de 10 años atrás. Claro. Cuando no ¿Cachai? estaba de moda. Eso es Cuando muy no, importante. cuando no se conocía del biocombustible y era hablar en chino, como dices tú, Sí. nosotros hacíamos biocombustible con mi hermano. Sí. Entonces, y era buenísimo. Pero en fin, el tema está en que, claro, nos faltó, habían temas legales, pero claro, ahí yo ya empecé mis primeras experiencias a formalizar. Ahí ya fue mi primer registro de marca. Y así fui avanzando. ¿Cachai? Entonces, por eso te digo, de todos los emprendimientos, pese a su fracaso, saco algo al limpio. Contarles todo es innecesario, pero ese es como uno de los destacados porque yo creo que fue el primero donde yo me di el salto, donde dejé de trabajar formal, de empleada, y pasé a ser independiente. Y eso implicó desde la formalidad, que ahí tú puedes explicar un poco más ese proceso después, de hecho lo vamos a conversar, pero sí, ese es el tema del emprendimiento. Para mí fue un proceso de aprendizaje muy arduo, pero que sabía que tenía que ser así. Y espero que obviamente esto siga creciendo, pero sí desde el emprendimiento, eso es lo que me gusta. Sí. Y la innovación. Es la innovación, con apellido. Sí. Bueno, cada una se darán cuenta que tiene una historia bien diferente. Yo tuve como una ventana en mi vida. Yo eso te quería decir. Sí. A ti te faltó una parte de tu historia que debes contar. Y se voy a contar acá. A ver, yo sí tuve mucho contacto, a diferencia a lo mejor de Carla, por ejemplo, con el emprendimiento desde niña, porque también mi madre es una mujer que es, primero, superpower, para mí, mi gran referente, y que sí, ella siempre ha emprendido también, que ha tenido restaurante, que ha tenido floristería, que esto hasta el día de hoy trabaja como en el ámbito de la floristería. Em, y siempre tuve esa inquietud porque yo siempre trabajé con mi mamá, siempre la apoyé y tuve mucha conciencia muy temprana de la generación de dinero, de manejar un negocio, siempre lo tuve. Sin embargo, entré también al camino de Carla cuando empecé a estudiar. En la universidad me fui por el camino formal con esa proyección de encontrar el trabajo y además yo empecé mi memoria de título en un proyecto financiado de innovación, entonces no tuve tiempo ni siquiera de buscar trabajo porque antes de terminar fue como continuidad el empezar a trabajar como ingeniero de proyectos en la universidad y ahí estuve casi 3 años. Pero siempre trabajando en el ámbito de investigación, desarrollo, innovación, con emprendedores, desarrollando soluciones. Ahí nos conocimos, de hecho, con Soraya, haciendo el postítulo en innovación y gestión tecnológica. Y después, como les dije, me pegué este salto a una tremenda consultora que fue muy buena escuela. Pero después de un tiempo digo yo, bueno, fueron más de 10 años, la verdad fue un tiempo, una pequeña ventana. Sentí la necesidad de poner esos conocimientos, que también es el propósito que tengo para emprender, porque vi que las grandes empresas, las startups, tienen apoyo, tienen equipos, tienen expertos, tienen consultores, tienen asesores, sobre todo centralizados, lamentablemente. Las oportunidades son muy dispares que existen entre las distintas empresas. Y claro, y Soraya comenta, avanzar solo es súper arduo, es súper difícil y sobre todo es bastante poco viable. Entonces me motivó el emprender justamente, como les decía, el poner capacidades como a la disposición y que sean totalmente, que estén a la mano de pymes, de emprendedores, pero también de empresas regionales, que a lo mejor no son tan pequeñas, pero también las empresas regionales tienen la cancha dispareja frente
a los grupos corporativos, o sea, como que, y eso es súper importante, es poder de cierta manera equilibrar la balanza y entregar experiencia, conocimientos y que seamos de cierta manera parte del equipo, pero no lo seamos formalmente porque no tienen en este momento las capacidades, que yo creo que lo que le pasa a Carla también, que sus clientes no tienen las capacidades para tener internamente un departamento de finanzas. Bueno, en nuestro caso no tienen para tener un departamento de innovación y estrategia, pero finalmente los apoyas para eso. Y esa es como un poco mi motivación y mi propósito finalmente en este mundo del emprendimiento. En esa línea podríamos complementar que el emprendedor siempre tiene que trabajar en equipo, Sí, pero el equipo no siempre es interno. no. Muchas veces pensamos que el equipo solamente son empleados, trabajadores que te acompañan. Y la realidad que el emprendimiento es esto, hacer equipos Sí. con personas que te puedan brindar una asesoría, que te puedan apoyar en tu negocio, que no, quizás no los ves todos los días, pero los podrías conectar una vez a la semana o cada 15 días para asignar tareas, evaluar tus avances, preguntar cosas que desconoces, y eso ya es un equipo, es un equipo de trabajo. Generalmente pensamos que estamos solos. Y no es así. Si quieren, si me dan permiso, yo les puedo comentar una historia muy, muy divertida, siempre la cuento a todos lados, que es el ejemplo del equipo. Una señora estaba en una charla de semilla que ella decía, pero en las postulaciones me preguntan cuál es mi equipo. Sí. Y ella decía, yo trabajo sola. Y yo así, ¿estás segura que trabaja sola? Entonces yo levanté mi manito y hice un par de preguntas como siempre. Le digo, ya, pero ¿qué hace usted? No, yo hago mermeladas y tengo productos de huerta, lechugas y otros y las vendo. Ah, ya. ¿Y a quién se las venda? A mi comunidad. Y mi hija ahora la está vendiendo por el celular, me dijo, o algo así. Ah, ya. ¿Y qué hace su hija? No, mi hija le puso el logo ahora en la mermelada, compró unos stickers, se los pegó. Ah, sí, y tomaba apunte ya. ¿Y cómo lo vende? ¿Quién entrega el producto? ¿Usted sale a entregar o...? No, mi esposo. Mi esposo, él toma el vehículo y sale a repartir. Y yo le dije, ¿no se ha dado cuenta que tiene un equipo de marketing, tiene un equipo de ventas, tiene un equipo de logística que entrega el producto y usted que es el área productiva? Wow, me dijo, voy a ir a postular al TEC. Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que conectar, tenemos que conversar y tenemos que identificar a nuestro equipo que no solamente son nuestros trabajadores, sino en todo nuestro alrededor, incluso en nuestros proveedores que muchas veces nos entregan asesoría. Sí, me parece. Sí, totalmente. Oye, de la mano quisiera hacerles una pregunta, un poco vamos a cambiar un poquito de tema pensando en la innovación. Ya el emprendimiento nos queda bastante más claro, obviamente, es muy igual de desafiante, pero cuando hablamos de innovación, ¿qué creen ustedes qué elementos son hoy los que dificultan la innovación? Yo creo que, yo creo que una de lo que limita la innovación es la definición o lo que nosotros pensamos que es innovación. Porque generalmente la innovación, las personas que están en tengo que crear algo nuevo, tengo que hacer algo novedoso, tengo que crear algo que en el mundo no existe. Y eso yo aprendí en la formación que no siempre, eso no es innovar en esa línea, o sea, es una parte de la innovación. Pero uno puede innovar en procesos que siempre han existido. Sí. Puede innovar en una industria madura, ¿cierto? Con otros elementos. Y no estoy inventando otro negocio, sino lo estoy optimizando, lo estoy mejorando, estoy incluyendo nuevas tecnologías, estoy optimizando el tiempo de, no sé, del equipo de trabajo, etcétera, etcétera, que genera un bienestar para uno y obviamente busca que después genere un bienestar para todos, que en mi caso, por ejemplo, si a modo de ejemplo, yo creé Cloud Conta. Cloud Conta es una aplicación web que yo la desarrollé para PIA Contable. Entonces, ¿por qué? Porque buscaba automatizar varios procesos. Nosotros, el mundo de la contabilidad, no saben ustedes cuántas tareas rutinarias tenemos. La gente dice, no, si los contadores solo apretan botones, pero no es así. Tenemos muchas tareas rutinarias. Y dentro de un proceso tradicional, como el proceso del trabajo del contador, con Cloud Conta logramos innovar. Y no me quedé con ese secreto. Y eso yo creo que sí define la innovación. Cuando tú optimizas un proceso interno de tu industria, después eso tú lo puedes incluso decir, wow,
esto es un posible negocio. Sí. Y eso sí ya es innovar, que eso que tú desarrollaste para ti, incluso se la puedas vender a otra industria, a un tercero, y ¿cómo se llama? Y sigues innovando y dentro de un mundo tradicional. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho cuando uno está empezando tratando de explicar, me gusta mucho simplificar los conceptos, porque si uno va, como dice Carla, las definiciones del libro son inentendibles, perdón, claro. Pero sí, de hecho yo siempre lo comento con las empresas cuando trabajo, cuando doy talleres, es que innovar es súper simple. Uno tiene que ser implementación. O sea, si no hay implementación, lo siento mucho, no estamos innovando, estamos siendo a lo mejor creativos, estamos inventando cosas inclusive, pero la implementación es clave para la innovación. Segundo, el valor o impacto. O sea, tiene que existir algún impacto que sea cuantificable, medible y en lo posible que lo podamos transformar en horas, hombre, en dinero, en ahorro de costos, en impactos positivos ambientales también, impactos sociales, etcétera, pero tiene que haber un impacto medible. Entonces, finalmente, cuando tenemos la suma de la implementación con impacto, podemos hablar de innovación. Es decir, si lo llevamos a palabras simples, el innovar es tener una buena idea que se implemente y que pueda generar impacto, ya sea a nivel de negocios, de territorios, ambientales, etcétera, ¿ya? Entonces, no tenemos que perder eso de foco y también yo estoy súper de acuerdo con Carla, no es necesario inventar la rueda, sino que cuando innovamos siempre tenemos que estar pensando en que nos queremos hacer cargo de una problemática, aprovechar una oportunidad que existe, algo que no está atendido y además tener una visión de identidad con respecto a que yo voy a aportar algo, o sea, como que efectivamente me los voy a hacer cargo de este problema, voy a aprovechar esta oportunidad inspirándome en los conocimientos, en las soluciones que existen, pero le voy a dar ese toque de identidad, de mi propia experiencia. Y todos tenemos experiencias. Así es. O sea, el que dice, no, es que yo no soy innovador porque no te ha dolido la cabeza lo suficiente un problema que has tenido en la empresa todavía. Porque cuando lo tienes, al final se vuelve natural, porque todas las personas buscamos resolver nuestros problemas. Entonces, efectivamente, como que si algo te está apretando el zapato lo suficiente, pues te vas a poner a innovar para encontrarle soluciones, la verdad. Yo quisiera sumar un poco a esto, es que siento que dentro de los elementos que no permiten innovar, está un poco enfocado quizás en de repente centralizarse en querer hacer, como decían, cosas grandes Sí. y no ver lo que está cerca. Primero es un paso primero. Vamos con un paso, vamos avanzando. No es como ver la cúspide de la montaña y decir, no, yo no puedo solucionar esto. Hay que ir paso a paso. Creo que esto, y aparte tiene que ser constante, tener esa capacidad y esa apertura de poder evaluar periódicamente, constantemente, cómo está tu empresa, cuáles son los elementos, y volvemos al punto de escuchar a los que están a tu alrededor. ¿Sí? Por eso tienes un equipo, porque muchas veces como nos pasa a nosotras tenemos un área en la cual somos fuertes, que es nuestro foco, pero eso no quiere decir que no haya falencias en otras, por lo tanto te tienes que complementar y por lo tanto esa especialización de un otro puede ver una oportunidad incluso que tú no has visto. Como te pasó a ti con Cloud Conta, pues inicialmente para ti era una solución a tu problema, hasta que llegó, oye, eso está bueno, ¿y por qué no? Y tú como, claro, ¿cachai? Sí, sí, es buena idea. Creo que parte de la innovación también, voy a hablar aquí un poco más del territorio, ¿sí? Eso también es otro elemento que muchas veces creemos que tiene que ser la solución que no existe en el mundo. Y no, puede ser una solución para tu territorio, para tu lugar, para tu empresa. Entonces, creo que el concepto se debe quizás hacer más cercano de lo que es hoy. Hoy se ve como lejano, como decías tú, Carla, pero creo que la innovación hay que hacerla más cercana. De ahí ya entramos a investigación y a desarrollo, que son otros elementos, que son cosas que vamos a hablar en otro podcast, pero sí tenemos que entender que esto es una escalera finalmente también. Sí. Entonces No. vamos paso a paso, o sea, vamos a emprender, nos vamos a formalizar, ¿cierto? Y ahí vamos a ir creciendo y ese proceso de crecimiento, escalar también tiene dificultad donde muchas veces va a implicar innovar.
Pero eso por mi parte quería agregar, Eh, nada más porque creo que ustedes lo hablaron, lo explicaron muy bien finalmente. La innovación sí es un desafío, obviamente, pero no es una dificultad. Yo creo que no, es una oportunidad y sobre todo que conversa mucho con el segundo concepto del nombre de este podcast, que es Crea, Conecte, Capitaliza. El conectar es clave. O sea, de verdad que el conectar con tus clientes, como dice Carla, con tus proveedores, con el ecosistema, que suene como muy manoseada la palabra, es demasiado importante, porque ahí es donde vas a encontrar las oportunidades, los apoyos, la apertura de mente, y nunca nadie sabe lo suficiente como para no necesitar otra visión. O sea, eso es algo que nosotros también como emprendedores, y aquí me pongo en el papel de emprendedora, no como asesora, tenemos que siempre tener en vista. O sea, por mucho conocimiento, por muchos años de experiencia que tengamos en un área, siempre hay nuevo conocimiento, nuevas visiones u otras experiencias que nos van a complementar, que nos van a ayudar. Entonces, yo doy como tarea siempre em, que por lo menos una vez al semestre, ojalá dos o tres, tengamos la posibilidad de sentarnos con alguien, ya sea un mentor, un asesor, un experto de otra área, ya sea en ventas, negocios, innovación, contabilidad, lo que sea, pero un área en la que no sea necesariamente mi expertise, que la puedo conocer un poco, pero siempre debiésemos tener ese baño de conocimiento y de visión externa para complementar, porque el día a día siempre nos come, sí. siempre no, como el llegar al objetivo hace que como emprendedores perdamos un poco a veces la posibilidad de visibilizar otras oportunidades u otras problemáticas que podemos aprovechar. Entonces los invito a conectar, como decimos, que efectivamente busquen esos apoyos, como dice Carla, esos equipos, esos partners, esos socios estratégicos, otros emprendedores, conversen con personas. Les tengo que dar una mala noticia. Tenemos que terminar. Estamos a punto de terminar. Así que les vamos a dejar una gran invitación a todos los que nos están escuchando en nuestro primer capítulo, ¿cierto? De Crea, Conecta y Capitaliza. Pau, ¿qué se nos viene en 5 Tantas palabras? cosas. O no, ya un No, van poquito a más. más. En un minuto. Sí, en un minuto voy a hacer un pitch. A ver, se nos viene un ciclo de nuestra primera temporada, les voy a adelantar desde ya, es un ciclo de 10 capítulos, vamos a tener tremendos invitados, vamos a estar conversando con distintos expertos y de hecho les voy a adelantar quién va a ser la invitada del próximo capítulo. ¿Quién viene? Viene Paula Valencia, quien es coordinadora del programa Más Mujer de de Corma, perdón, cofundadora de Red Diversas, que es una entidad tremenda. Trabaja en muchos otros programas impulsando la perspectiva de género también en la innovación y emprendimiento. Y vamos a tocar más en detalle esa visión finalmente el próximo capítulo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se las vamos a dejar ahora, para que efectivamente puedan saber más de quiénes van a ser nuestros invitados. Pueden dejarnos preguntas también. Sí. Para los invitados, temas que les gustaría abordar, estamos totalmente disponibles para poder recibir recomendaciones. Así que, Soraya, cuéntanos cuáles son las redes sociales donde te pueden encontrar. Nos pueden encontrar en @siape.chile en Instagram y el tuyo, tu Instagram. Bueno, yo tengo otro Instagram además complementario al de SIAPE, que es estrategia-innovadora, donde subo información sobre innovación, sobre emprendimiento, información sobre financiamiento público. Es bien reciente, así que les pido que me sigan para que puedan encontrar esa información. ¿Y Carla? A mí me pueden ubicar en Carla-Bajito, Pella Contable. Así que ahí Súper. tengo. Cloud Contact. Sí, tengo Por mi favor. marca personal y de ahí deriva a Pella Contable como Instagram y en redes sociales también está bien fuerte Pella Contable y también para todos mis queridos contadores y contadoras para que nos sigan en Cloud Conta. La invitación está hecha, síganos, así nos pueden retroalimentar, siempre estamos dispuestas a escucharlos y poder mejorar esta iniciativa. O interrupción final, Soraya, y tu emprendimiento. Estos hermosos aros, Por favor. ¿qué los hace? No podemos perder esta oportunidad, Soraya.
Es una artesana maravillosa. Aquí yo estoy con mis aritos Me está haciendo bellos. publicidad, qué hermosa. Así que de su Instagram igual de sus tremendas joyas. @ la Sori Joyería. Muy bien. Instagram. Nos siguen. Muchas gracias, Carla. Que ese es un hobby, pero ya bueno, después se van a ir dando la distancia. Por eso les digo, soy un emprendedor serial. No puede parar. No lo puedo evitar. No nos queda más que agradecerles su tiempo. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan llegado hasta el final y no nos queda más que agradecerles. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias. No, para mí es un gusto poder compartir este espacio, esta oportunidad de colaborar en este podcast maravilloso que va a ser, estoy segura que va a ser maravilloso, de Crea, Conecta y Capitaliza. Las 13. Sí. Los esperamos en el segundo capítulo. Chao, chao. Chao, chao, cuídense.